con las entrevistas del concepto de fatiga pandémica, en la que ya hemos visto algunos perfiles de personas y de profesionales. Y hoy tengo el honor y el gusto de estar con una gran profesional. Es Rosa Cardavá. Y bueno, un honor tenerte aquí. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola, Nerea, muchas gracias. El honor es mío. Bueno, creo que va a ser una entrevista de esta serie que ya sabéis que está en IGTV, en Instagram y en YouTube, en el canal de @sisiositu. Y bueno, creo que va a ser una entrevista digna de escuchar, espero que os guste mucho. Y bueno, os presento a Rosa, que ya es enfermera de la Gerencia de Emergencias de Castilla y León. Es profesora de la Facultad de Enfermería de Valladolid y es doctora en estudios feminista y de género. O sea, ya veis, una eminencia aquí con nosotros. No creas, no creas. Una trabajadora más. Y encima humilde, y que nos va a contar, pues bueno, cómo ha vivido ella todo esto. Entonces, bueno, lo primero, ¿cómo estás, Rosa? ¿Qué tal estás? Bueno, pues en este momento yo creo que no me puedo quejar, no me encuentro mal. También es verdad que, bueno, podría estar a lo mejor, bueno, pues siempre se piensa que se puede estar mejor, ¿no? Pero yo creo que no me puedo quejar y que no me encuentro mal. Así que, bien, el resumen es bien. Me alegro un montón de oírte y que por lo menos el resumen sea bien después de todo lo vivido. Sí, Bueno, comentarte un poco, empezar por el principio, ¿no? Que fue sí. el confinamiento, qué Ujú, emociones sentiste durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo viviste a nivel emocional, a nivel laboral? Si sentiste ujú. miedo, agobio, ¿cómo afectó un poco en tu vida? Pues la verdad es que el inicio de la pandemia a nivel laboral, pues como trabajadora que se nos ha considerado en mi caso, a mí y a mis compañeras y mis compañeros, trabajadoras y trabajadores de primera línea, pues en un primer momento era una situación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, hacia dónde teníamos que ir, mm, si se iba a contener o no se iba a contener esa famosa curva de la que nos hablaban. Y sobre todo yo lo defino como una situación de confusión y de incertidumbre. Era como estar viviendo un sueño, ¿no? Como algo que no te lo crees. O sea, yo creo que nada, no nos habían preparado nunca para una situación así. Sí que es verdad que en nuestro trabajo se nos había formado para situaciones como, por ejemplo, el ébola, pero que bueno, al final hubo muy poquitos casos. De hecho, solo hubo un contagio en España dentro de un hospital. Y la verdad es que es como que va a venir, pero siempre piensas que al final no viene. Entonces, cuando nos cayó así de golpe, pues fue una situación eso de confusión, de quererte bajar de una rueda de la que no te podías bajar y mucho miedo. La verdad es que sí que tengo que reconocer que la emoción más importante que yo viví en ese momento era el miedo. Luego, cuando el miedo fue disminuyendo, pues apareció quizás un poco la tristeza, pero al principio era sobre todo miedo, sin lugar a dudas, a nivel laboral. Con respecto a como un ciudadano más, con respecto al confinamiento, pues sí que es verdad que en un primer momento se llevaba bien, yo no lo viví mal. También es verdad que yo salía a trabajar, no salía todos los días, pero bueno, no tenía esa sensación de encierro. A medida que fueron pasando los días y las semanas, pues la cosa fue cambiando, claro. Ahí ya tenías como la necesidad de que te diera el aire, por así decirlo, ¿no? Y de cambiar de imágenes, de cambiar de caras, de ver otras personas y de cambiar de rutinas, aunque sí que es verdad que en muchos sitios te recomendaban seguir una rutina, pero al final decías, quiero salir ya de esta rutina. Y un poco era esa sensación. Y lo que recuerdo también es que llegó un momento en el que yo me sentía segura en casa. Era el sitio donde más segura me sentía.
y eso pues luego me llevó a que en el desconfinamiento me costó salir a la calle. Sí, fíjate qué importante lo que me estás contando, ¿no? Bueno, lo primero, la emoción que has destacado del miedo, que creo que al final los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido y claro, era algo tan desconocido que yo creo que la primera emoción que nos surgió a todos fue esa, precisamente, el miedo. Y bueno, respecto al confinamiento que nos has contado, sí que hemos tenido aquí personas y vamos a tener, ¿no? Y bueno, mucha gente de nuestro entorno también nos comenta que la gente que no ha sido, que no ha estado en primera línea como tú, ¿no? Esa que ha estado teletrabajando, esa etapa de confinamiento ha sido también como un respiro a nivel laboral de estrés, o sea, que se ha vivido de como de muchas maneras, ¿no? Tanto la gente que estaba en primera línea como tú, que era todo lo contrario, a la gente que estaba en casa, que aparte de que había un virus, una pandemia y todo lo negativo y todas esas emociones de miedo, de tristeza que estamos hablando, ha sido como un respiro de lo que era una vida laboral, ¿no? Antes de la pandemia, o sea, una vida ajetreada de que a lo mejor era gente que no llegaba, se le iba de casa a las 7 de la mañana y no volvía hasta las 10 de la noche y se pasaba todo el Claro. día por ahí, o sea, es como que a cada persona, ¿no? Le ha venido de una manera y me ha parecido muy importante lo que has comentado ahora al final, ¿no? De esa salida, ¿no? De que estabas más segura en tu casa y de ese miedo a volver a salir. ¿Te costó mucho volver a salir o fue como un Bueno, proceso? pues sí me costó. La verdad es que me costó y a veces pienso que lo relacionaba con, yo no, a ver, para lo único que salía prácticamente era para ir a trabajar. Durante el confinamiento, cuando todavía no nos permitían salir, pues el único sitio aparte de ese que iba, como el resto de la población, me imagino, era a comprar al supermercado. Y eso me producía una ansiedad enorme. Ahí sí tengo que definir una emoción. Creo que era la ansiedad, el que se te acercara a alguien. Bueno, era como venía alguien y yo iba corriendo con el carro para escaparme y que no me rozara y que no me tocara. O sea que era como una sensación, pues eso, sobre todo yo creo que de estrés y ansiedad. Y, y sí que el hecho de estar tanto tiempo en casa y decir, aquí no va a entrar el virus, era como una sensación de, aquí estoy segura. Pues eso luego me llevó a una inseguridad a la hora de salir, cuando se podía salir por franjas de edad y franjas de horario, yo no salía. Reconozco que ahí dije yo, ¿qué necesidad tengo de salir si ya voy a trabajar? Sí, ya salgo. Hay gente que no sale absolutamente nada, pero yo sí, veo la calle. Además, desde una UBI móvil, pues la verdad es que nuestro trabajo se hace mucho en calle, también en domicilio, ¿no? Pero sí que veíamos la calle. Y creo que también esa sensación de inseguridad cuando salía para ir a trabajar y que yo lo relacionaba con una inseguridad fuera de mi casa, pues me hizo que luego me costara más salir. No sé si es así, pero yo es lo que creo, ¿vale? Eh, Al final sales, porque no te vas a quedar todo el día encerrada, no te queda otra más que salir. Pero creo que fue incluso más duro salir que quedarme en casa. Volver a salir una vez que me había acostumbrado a estar en casa y a sentirme segura. Yo es que ir a trabajar para mí era pues una inseguridad absoluta y recuerdo que entre una guardia y otra pues es que contaba los días que faltaban y el día antes de la guardia pues me encontraba mal. Lo que fundamentalmente me pasaba es que somatizaba la situación de ansiedad y de estrés y comenzaba a lo mejor con diarrea, con mareo, con ganas de vomitar. Y cuando volvía de una guardia, pues volvía destrozada física y psíquicamente. La verdad es que fue un momento, bueno, pues duro. Tampoco me voy a quejar. O sea, era lo que me correspondía por la profesión que yo he elegido. Y ya está. Y no pienso
que seamos héroes como en algunos casos se nos ha dicho, sino que simplemente pues esta situación nos ha tocado vivir y por mi profesión teníamos que hacer frente a ella. Del mismo modo que si hay una crisis económica enorme, pues los que sean economistas tienen que apechugar. Es así, ¿no? No es comparable la salud a lo mejor con la economía, pero quiero decir que cada uno en su terreno, pues lo que le corresponde. Sí, al final lo que tú comentas, ¿no? Es una profesión que es dedicada al servicio. Yo, por ejemplo, que soy terapeuta ocupacional, pues al final te dedicas a la otra persona, ¿no? Ujú, Y, y es lo que has elegido como profesión y como tú bien dices, pues es el papel que tenías que hacer, pero bueno, es un gran papel, la verdad. O sea, ujú. en una situación como esta, como tú dices, la salud, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y yo creo que al final también esa inseguridad de salir al final, como tú bien dices, con todo lo que has vivido, pues sin embargo has estado muy expuesta al virus, a lo que era la pandemia, o sea, a verlo en tus propias carnes y en la otra persona que tenías al lado. Entonces, normal que cuando luego quisieras salir, al final sois los que más expuestos habéis estado y que más habéis estado viviendo con él, ¿no? Que otras personas que han estado en casa. Entonces no tienen tanto miedo a lo mejor a salir cuando lo vives en tus propias carnes, ¿no? Que otras personas que Mm. no la hayan vivido así. Yo te quería preguntar también si en toda esta vorágine de emociones y de montaña rusa emocional pudiste, que es difícil, practicar algo de autocuidado o encontraste, ¿no? Para todo esto que nos has comentado de antes de las guardias, que tenías esos síntomas tan fisiológicos, si encontraste alguna herramienta un poco para paliar un poco todo esto, ¿no? Que estabas sintiendo. Ujú. Bueno, pues la verdad es que hubo cosas que me ayudaron y el hecho de hablar con gente cercana, bueno, pues que fue un momento en el que todo el mundo se volcaba, ¿no? Y te preguntaba, ¿cómo estás? Que no es algo muy habitual en esta sociedad. Es muy frecuente que dices, bueno, me llama fulanito, me llama menganito, algo querrá. Pero es más difícil que te llamen para decirte, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y sí, me sentí muy apoyada. En ese sentido, creo que ha sido un momento muy duro, pero que hemos sido los sanitarios bastante privilegiados, que ha habido otros colectivos que se les ha reconocido menos, pues trabajadores de supermercados o otros servicios que se han considerado esenciales. Entonces, bueno, pues yo nunca me he sentido tan apoyada a nivel laboral por la población. Bueno, en ese sentido creo que nos podemos sentir muy orgullosos y muy orgullosas. Mm, Otras medidas, bueno, pues sí que es verdad que probé todo tipo de infusiones relajantes, no me hacían absolutamente nada. Al final buscas en YouTube relajaciones de Jacobson, todo, y un compañero y amigo que se dedica, bueno, pues da clases de yoga y tiene grabadas algunas sesiones y relajaciones. La verdad es que me mandó una que es con la que más he conseguido relajarme. Y también me ocurrió, por ejemplo, que cuando salía de la guardia, como mantienes un nivel de estrés muy estable y muy alto a lo largo de 24 horas, que hombre, sí que es verdad que se supone que todo el rato deberíamos estar activos, pero siempre fuera de la pandemia tienes algún momento de Kit Kat, ¿no? De relajación, de que paras entre unas cosas y otras, pero aquí era como un continuo, y cuando no tenías... cuando no estabas en un proceso asistencial, pues estabas pensando en que te iban a llamar y que no querías ir. Entonces era un estrés mantenido. Y ahí, por ejemplo, para bajar ese nivel de estrés me venía muy bien, bueno, después del ritual de desparasitarnos, como decíamos, en- antes de entrar en casa por el miedo al contagio y a contagiar al resto, pues después de todo eso de la ducha calentita y demás,
me venía muy bien esa relajación de este compañero. La verdad es que lo recuerdo mucho, lo recuerdo con cariño, ¿eh? Porque me ayudó muchísimo. La verdad es que sí. Y luego, por supuesto, el intentar mantener la mente ocupada con lectura, con ver series, porque tampoco en casa es que pudieras hacer, sí, deporte, bueno, relativo, ¿no? Una bici estática, pero no lo mismo que al aire Claro, libre. claro. Sí, totalmente. Es difícil esa gestión emocional, ¿eh? No es lo Sí, es complicada. mismo lidiar las emociones de nuestro día a día que lidiar emociones en unas situaciones de este tipo, ¿no? Que son catastróficas, o sea, que es una catástrofe. Entonces, me alegro que hayas encontrado algo y yo creo que cada persona al final encuentra o con ayuda de algún profesional o que va indagando y va encontrando esas cositas que, como tú bien dices, ¿no? Para ti fue esa relajación Mm. que te ayuda, que es lo importante, bajar ese nivel de estrés continuo. Aparte del autocuidado y todas estas herramientas, ¿viste? Supongo que sí, vamos ya con la pregunta, pero te la voy a hacer igual. Que ocupaciones significativas que tú tuvieras dejaras de hacer, porque claro, yo ya me imagino que sí, porque en el trabajo en el que tú estabas, como para tener muchas ocupaciones también, entonces has notado, ¿no? Pues eso, dejar otras ocupaciones que para ti también te hacían bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. En un primer momento es verdad que, claro, hubo como algún compañero contagiado, entonces no había personal sanitario, teníamos que suplirnos unos a otros. La verdad es que no fueron muchos en mi caso, tampoco tuvimos un exceso de jornada, por así decirlo, pero vamos, el problema es que el día que ibas tardabas en recuperarte 3 días. No era tanto cantidad como calidad, ¿no? Por así decirlo. Y, y bueno, pues eso unido a que soy profesora también en la universidad y que pasamos a una docencia online, de una presencia, o sea, de una docencia presencial pasamos absolutamente online. Pues de repente teníamos que hacer cursos para formarnos en herramientas, teníamos que grabar clases. Yo grabo clases a las 3 de la mañana, que Madre les mía. decía, chicos, si veis que si veis que está todo oscuro y hay una luz, es porque son las 3 de la mañana. Pero no pasa nada, seguimos. Entonces, pues sí tenía una sobrecarga y una sensación de dedicarme casi en exclusiva a mi trabajo existencial, mi trabajo como docente o a darle vueltas a lo que estaba pasando. Entonces, bueno, al principio lo que más eché en falta no eran pues actividades que pueda tener de ocio fuera, sino echaba en falta tener tiempo para mí de la manera que fuera, ¿no? Poco a poco pues te vas adaptando y lo que empezaba a echar en falta era mi gente, pues a mis padres, no verles, no poder ver a mi hermana y a mis sobrinos, eso me empezó a afectar, ¿no? Y claro, sí que te llamas, sí que haces videollamadas, pero bueno, mi hermana también es sanitaria, entonces, pues no es lo mismo. Tenemos horarios, teníamos en ese momento horarios que a veces no coincidían y cuando yo tenía tiempo, ya te digo, si eran las 3 de la mañana, pues mis padres lógicamente estaban dormidos. Y poco a poco fui echando de menos pues el gimnasio, al que todavía no he vuelto, y echaba mucho de menos, yo canto en un coro y es una actividad que, bueno, yo creo que es muy enriquecedora, que además te hace pues sentir que trabajas en un equipo, porque ahí sí que depende de cómo cantemos todos, de la armonía que se genere entre todos y de las actividades que más echo de menos y que además todavía no hemos podido volver, porque claro, cantar es una de las actividades que más riesgo tiene y además los componentes de un coro pues en general suele ser gente bastante mayor con más riesgo, entonces pues quizás sea una de las cosas que más he hecho en falta con diferencia. Madre mía, ¿eh? Lo que valoramos las cosas cuando no las hacemos también, ¿eh? Sí, sí, es verdad, ¿eh?
En eso estoy completamente de acuerdo, porque hay En un veces que dices, foro. jo, ay, ahora mismo irme al ensayo, no me apetece nada. Y en este momento dices, mataría por ir a un ensayo. Mente. ¿Has podido suplir esos intereses, ¿no? O esas actividades buscando otros? O sea, ¿has conseguido hacer otras actividades que signifiquen para ti que a lo mejor no sabías que tenías? O que has Ujú. encontrado ahora en todo este tiempo? ¿O no? ¿O no? Pues actividades nuevas. He empezado a hacer deporte en casa. Me he comprado todo tipo de artilugios que antes no tenía, entonces ya casi el gimnasio le tengo en casa. Hay gente que dice que no ha gastado durante la pandemia, a mí eso no me ha pasado. Amazon estaba muy cercano para mí. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que he empezado a hacer deporte en casa que previamente no lo hacía y he conocido muchos canales de internet que antes no tenía tiempo. Entonces, bueno, en ese sentido sí que he cambiado un poco mis hábitos, ¿no? Me he convertido en una persona más casera y, bueno, pues he adaptado más mi vida a estar en Ahora, casa. No me, claro. no me siento mal en ese sentido. Sí que me hubiera gustado hacer otras cosas, no lo voy a negar, pero no me siento bien haciéndolas, no me siento bien volviendo a un gimnasio. eh, y bueno, pues me imagino que en algún momento volveré, pero ahora mismo no me siento preparada para ello. Entonces, Sí, pues el totalmente. deporte lo he hecho en falta, ¿eh? Sí que a nivel físico y a nivel psíquico se echan falta, o al menos a mí me pasa. Sí que es verdad que también he tenido más tiempo, por ejemplo, para una producción científica. Como pasas más horas en casa, pues tienes más tiempo de hacer búsquedas bibliográficas y de matizar estudios que en otros momentos, pues a lo mejor tienes que aprovechar vacaciones y verano para sacar adelante artículos y ahora pues es posible que tenga algo más de tiempo, porque ya la docencia, ahí tenemos mucha parte presencial y ya no es ese agobio de tenerte que adaptar a todas las herramientas, muchas ya las controlo. Entonces, bueno, pues también es un momento, yo creo que hay una producción científica enorme y durante el confinamiento eh, profesionales ya no de la salud, porque muchos de los que trabajamos en universidades mm, y somos profesionales de la salud, pues compartimos también una labor asistencial, pero de otras ramas de la ciencia, la verdad es que ha sido un momento súper productivo, claro, porque tener que pasarte 24 horas en casa, pues yo creo que eso también es algo de lo que se habla poco y en un futuro se hablará mucho. Sí, sí, totalmente, ¿no? Porque al final estás en casa y yo creo que cada uno lleva su proceso también, el volver a Ujú. hacer sus actividades es totalmente respetable lo que cada uno quiera hacer ahora mismo. Y bueno, al final también ese otro punto de vista, ¿no? De a lo que has podido dedicarle tiempo ahora que estás más en casa. Eh, las rutinas y los hábitos, yo supongo que se te habrán desmoronado totalmente. Has podido volver un poco a esas Sí, rutinas que tenías, o sea, hay un poco de estabilidad ya de horarios sí, o sí, sí. Sí, no tiene nada que ver con el confinamiento. O sea, en el confinamiento tenía un horario de sueño pues muy irregular y ahora hago prácticamente una vida, yo, bueno, no me gusta decir la nueva normalidad o, bueno, pues eso, en esta nueva etapa, ¿no? Hago una vida adaptada a esta nueva etapa, sin más. Y sí, yo creo que he vuelto a tomar, por así decirlo, las riendas de mi vida, ¿no? A establecer unos horarios y a una adaptación, pues quizás más psíquica que física, a lo que nos toca vivir en este momento. sí, totalmente. Al final ha sido un desequilibrio, yo creo, ¿no? Mm, Y lo importante es volver a recuperar ese equilibrio por nuestro bienestar, como tú bien dices. En tu alrededor sigues, o sea, no en el confinamiento, sino lo que es a día de hoy, sí. escuchas también ese sentimiento de cansancio, de desesperanza, ¿no? Como de agotamiento, de que esto no se acaba, de cuándo vamos a volver.
a la normalidad de antes? Pues sí, la verdad es que sí que... Y bueno, yo ahora se me ha pasado, pero hace 15 días estaba como, Dios mío, hasta el 2024 no volvemos a una situación normal. Bueno, no es que no volvamos a una situación normal, bueno, pues son etapas, ¿no? Esta es otro ciclo diferente y intento verlo así, porque antes lo veía de quiero volver a lo anterior. Bueno, pues es que no sé si voy a volver a lo anterior. Entonces, como no lo sé, intento adaptarme a lo que hay ahora, pero claro, claro que esa fatiga está influyendo y yo creo que a mí me afecta, por ejemplo, en los momentos en los que veo que paran la vacuna. Cuando paran la vacuna pienso, esto no se acaba. No, tenemos que seguir vacunando, tenemos que alcanzar esa inmunidad de grupo y ahí sí que, bueno, pues me da por, por pensarlo y rumiarlo, pero bueno, pues luego vas viendo que va avanzando y que vas conociendo gente cercana y dices, ah, pues también le han vacunado a fulanito, también le han vacunado a fulanita y ves que se está avanzando, ¿no? Y entonces, pues últimamente como veo que la vacunación va mejor, estas 2 últimas semanas, pues me voy Animando. animando. Mm. Sí, normal. Al final yo creo que lo que tú dices, ¿no? Que cuesta adaptarse un poco a lo que estamos viviendo ahora, pero yo creo que también la vida no es un continuo cambio, o sea, nunca sabemos qué va a pasar el día de mañana y yo creo que a Mm. todos nos cuesta mucho adaptarnos a las situaciones y más a una situación tan prolongada como esta que estamos todo el rato pensando en el antes, ¿no? En la vida de antes, claro, la vida del 2019 con la del 2020 o el 2021 no tiene nada que ver. Tú cuando echas la vista hacia atrás, ¿cómo te ha cambiado la vida a día de hoy del 2019? Que parece que fue hace 4 o 5 años. Yo creo que en 2020 he envejecido 10 años de golpe. La verdad es que es una cosa que yo veo imágenes, por ejemplo, mías y he cambiado mucho físicamente, ¿eh? He pasado a otra etapa, a otra madurez. Y no lo digo como que me he hecho madura, sino que realmente he envejecido. O sea, esa situación me ha pasado factura físicamente también. Pero bueno, pues es que es lo que hay. Echo de menos viajar y pienso que es lo que más me cuesta, ¿no? Al principio lo veía como muy positivo el contacto con la naturaleza, porque es verdad que en la naturaleza todo el mundo nos sentíamos en el campo, en pinar, te sientes como mucho más cómoda en bosque. Y bueno, dices, aquí me puedo quitar la mascarilla 2 minutos, por lo menos. Pero al final ya dices, quiero naturaleza, pero ya quiero otra naturaleza. Necesito salir también de esto. Al final es como las 4 paredes de tu casa que ya se te hace pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido mi vida sí que ha cambiado. No viajo. eh, bueno, pues el ocio ha pasado casi a ser algo secundario, ¿no? Y dices, a ver qué puedo hacer con las limitaciones que hay. Eso yo jamás pensé que lo íbamos a vivir, ¿no? Porque ahora mismo pensar en que nuestro país entre en guerra, por ejemplo, pues es prácticamente imposible de pensar, ¿no? Pero es que es otra forma parecida a una guerra contra un virus que no se ve, pero similar. Entonces, pues es como, yo tengo la sensación a veces de estar viviendo como una posguerra. Claro, esto es un poco injusto para los que la hayan vivido y han pasado hambre, ¿no? Porque sí que es verdad que yo en ese sentido, vuelvo a decir, soy una privilegiada. Yo no siento necesidades fisiológicas. Entonces, bueno, pues cuando a lo mejor decaigo un poco más, intento ver la parte positiva de decir, pues, no sé, tengo un techo donde dormir, tengo un trabajo, tengo, si quiero comprarme determinada cosa, siempre y cuando no sea un lujo, pues es accesible a mí, ¿no?
Bueno, pues intento hacerlo bueno, tranquilizarme de ese modo o utilizar esa estrategia, que esto no quiere decir que a todo el mundo le funcione y habrá gente que incluso le pueda generar culpa, ¿no? Porque diga, a ver, pues si yo tengo todo eso, ¿por qué me encuentro mal? Bueno, pues por el motivo que sea. O sea, no digo que esto esté bien. A mí me ha funcionado y por supuesto al que no le funcione, que no se sienta culpable porque no se controla, no es fácil. No, es la mentalidad de cada uno, pero bueno, yo creo que sentirte agradecido, ¿no? O dar las gracias por estar un día más en tu vida, ya solamente con eso, ¿no? Es decir, o sea, el despertarte por la mañana y decir, estoy vivo y estoy aquí, ya casi es algo de valor que yo no sé qué piensas tú, pero por lo que estás diciendo más o menos creo que sí, que hemos empezado a valorar otro tipo de cosas que antes, en una sociedad tan consumista y tan capitalista como la que tenemos, ¿no? Casi te ponías triste por no poder comprarte una casa o por no poder comprarte un coche o un móvil o el último móvil, ¿no? Y no te dabas cuenta de que en otros países casi no tienen ni para comer en pleno siglo XXI. O sea, en el 2021 hay personas que todavía se mueren de hambre. Y como que lo ves, ¿sabes? Somos Sí, así, muy yo creo, lejano. como lo ves tan Mm. lejano que sí, te da pena y te sientes mal, ¿no? Pero claro, en tu vida no pasa. Entonces, cuando nos ha llegado, yo creo, esto a Occidente, ¿no? Que ha llegado a todo el mundo, pero sobre Ujú. todo a nosotros, a los más consumistas, ¿no? Y lo que tú dices, yo creo que al final hemos empezado a valorar pues hasta un simple abrazo, ¿no? Las ganas de abrazar a un ser querido, ¿no? De tener contacto social, pero estar cerca, ¿no? Uno con una mascarilla Sí, o por videollamada, o sea, tener esas relaciones sociales, ese ir a una terraza de un bar con un grupo de gente, esas cenas, o sea, ¿no? Cosas tan simples, ¿no? Que yo, por ejemplo, sí, en el sí, 2019 no me planteaba, no daba tanto valor a todo eso, ¿no? sí, efectivamente, yo tampoco le daba valor. Y creo que sí que hemos empezado a valorar cosas que antes no nos dábamos cuenta. Y sobre todo yo lo que he empezado es a relativizar. Cosas que antes yo le daba mucha importancia, ahora pienso, ¿y esto qué importa? Totalmente, ¿no? Con todo lo Que que a llevo, veces, claro, que a veces tampoco es bueno, ¿eh? Porque tuve una época en la que me daba por decir, con la ansiedad, me como todo lo que pillo y yo decía, ¿qué más da si mañana puedo estar muerta? Y te pones en 70 kilos. Entonces tu todo justa en su medida. justa medida, ¿no? Pero sí que es verdad que yo reconozco que ahora sí relativizo más cosas, ¿no? O sea, como que yo hay veces que pienso, ¿para qué no me voy a preocupar de esto? Si es que no es importante, si es que hemos vivido cosas mucho más importantes. Entonces, bueno, pues también es una parte positiva que he sacado de todo esto. Yo creo que hay que ver esa parte positiva porque si no, pues lo que tú dices, ¿no? Al final nos hundiríamos, ¿no? No tener Mm, un rayo de positivismo o de esperanza o de verlo desde otro punto de vista, que puede ser que a muchas personas, como bien has dicho, no les valga y no pasa nada. O sea, cada persona es como es, pero hay que intentar un poco ver ese punto, pues para no caer pues eso, en una desesperanza total y no mm, salir de la cama al final, de decir, que claro, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, la manera de sobrevivir al final, aunque nos estamos adaptando a esta claro. normalidad, pero bueno, sobre tú estás, bueno, por lo que has hablado, más o menos, yo pienso que sí, ya te estás adaptando a Me esta. estoy adaptando, me estoy adaptando. Me quedan cosillas. Lo del gimnasio no lo tengo superado, pero yo me encuentro adaptada. O sea, creo que ahora no hay nada que me incapacite para hacer algo que quiera hacer. Claro, dentro de la ley, quiero decir, si no puedo salir de la comunidad autónoma, pues no puedo salir. Pero es que sí que ha habido momentos en los que yo decía, tengo que irme a comprar al supermercado. Y tenía un ritual que, vamos, casi era mejor hacer la compra por internet que todo ese ritual. Entonces, yo esas cosas ahora ya no las vivo y creo que hace tiempo que no las vivo.
Entonces, bueno, pues Pues creo que sí que estoy bastante adaptada, pero que también digo que he tenido mi momento de no adaptación. O sea que cada persona tendrá su momento de adaptación y su proceso, ¿no? Que esto no quiere decir que ya todo el mundo estemos adaptado. Habrá gente que se haya adaptado mucho antes que yo y habrá gente que se adapte cuando pueda o, o que no llegue a adaptarse, o o que sea, no termine de adaptarse del todo también. Sí, porque es algo muy, pues eso, ¿no? O sea, al final hay restricciones, hay medidas y bueno, pues hay gente que no se puede adaptar, es así. O sea, ya, ya. bueno, esperemos que, como tú dices, llegue la inmunidad, ¿no? Y que sí que estamos viendo en otros países como ya va avanzando todo Ujú, esto y que pronto llegue al nuestro. Y a mí sí que me gustaría, ¿no? Quedarme al final, que aunque pase todo esto, ¿no? Sigamos dando importancia, o sea, que no se nos olvide lo que es la importancia de los pequeños valores que hemos hablado, ¿no? Que no dentro de 10 ujú. años volvamos a estar deprimiéndonos por no tener el móvil de última generación, o sea, que hayamos aprendido un poco la humanidad de lo importante de nuestro día a día. Desde mi punto de vista es mi opinión, ¿sabes? No, no quiere Sí, decir que sea la real, pero a mí me gustaría que pasara, ¿no? Que ojalá, a mí aprendiéramos. también. Lo que pasa que yo creo que tendría que cambiar mucho la sociedad capitalista. Realmente, se nos olvidará, como todo, a las nuevas generaciones, cuando llegue, pues una anécdota más, ¿no? Pero bueno, no sabemos. Esperemos que cale. Claro, a ver, habrá que verlo, ¿no? Habrá que Habrá que estar verlo. atentos en unos años a ver qué es lo que pasa. Pues nada, muchas gracias, de verdad, de A todo ti. corazón, Rosa. Ya sabes que tenía muchas ganas de tener a una persona como tú aquí en Siseos. Y bueno, pues yo súper agradecida y bueno, y emocionada de tenerte y vamos. Gracias a ti. Con todo lo que me has contado de ti y sé de ti, me parece una suerte que puedas estar aquí conmigo y hablando de esto conmigo, ¿no? Que puede, pues eso, que al final no te sientas cómoda y quieras contar tu experiencia y nos has dado esta experiencia a toda la gente que te veamos, ¿no? Y es de agradecer para todos saber esto también. Muchas gracias. Gracias a ti por la labor que estás haciendo en tu canal. Muchas gracias. Y bueno, pues cualquier duda o cualquier cosa que queráis preguntar a Rosa, pues me lo hacéis llegar a mí, yo se lo digo a ella. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis, me escribís por mensaje al canal. Y bueno, también comentaros que yo creo que alguna vez Rosa vendrá a Siseos alguna vez más a hablarnos de más cosas si ella quiere. Yo la dejo la puerta abierta. Muchas gracias. Más adelante, sin problema. Claro, y que nos cuente más de su sabiduría. Así que, pues nada, un abrazo, Rosa, Un y abrazo para muchas ti también. gracias.